Polémica sigue generando la llamada Ley Machuca y su versión municipal, que busca implantar al alcalde Joaquín Lavín en la comuna de Las Condes. De aquello, además del inminente cierre de la Universidad del Pacífico y otros temas, vamos a estar conversando con Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, varios temas. Primero, parto con esta Ley Machuca que se quiere instituir desde la comuna de Las Condes. Claro, hay proyectos de ley desde la oposición, también desde Evópoli, que en marzo vamos a ver cómo andan con respecto a la inclusión en los colegios. Desde Acción Educar, ¿cómo ven este aspecto? Son distintas miradas, pero todas podríamos decir llegan al mismo centro, de que se tiene que dar la oportunidad y la posibilidad a todos los estudiantes de tener una educación de calidad como la entregan los colegios particulares pagados. Claro, pero entre estas políticas o estas ideas y ese objetivo hay un salto muy importante. Sí. En realidad, lo que nosotros vemos es que toda esta idea de lo relacionado con las leyes Machuca o la inclusión en los colegios particulares pagados comenzó más bien como una contrarrespuesta al proyecto de admisión justa que hoy día está promoviendo el gobierno y que es evidentemente enfocado a la gran mayoría de los establecimientos educacionales. Y luego se hace un vínculo, al parecer, con el problema de la inclusión, que es muy grave. Efectivamente, nuestro sistema es muy segregado y los estudiantes tienen poco contacto, en algunos casos, con otras realidades sociales, y eso es un problema real y que debe abordarse. Claro, porque ahora, complementar un poquito la introducción que yo decía, me faltaba una pata súper importante que tú acabas de decir. Un tema es entregar la mejor educación posible a todos los que se pueda, en ese sentido, aquellos que no pueden acceder en este caso, pero también tiene un beneficio adicional que es ir disminuyendo la segregación y creando también una cultura de inclusión. Por supuesto, eso es un tema central en educación y hay que abordarlo activamente, no se va a solucionar solo. Pero ninguna de estas ideas Machuca, ni la municipal, ni la liberal, ni la original de la oposición, es realmente un cambio significativo o realmente aborda el problema central de la inclusión en los establecimientos educacionales. El proyecto de la oposición obliga, hace una especie de ingeniería social en la cual hay un supuesto de que simplemente mezclando a la fuerza personas, tú vas a lograr inclusión. Y la misma película en eso... Claro, dejar un 30% en ese sentido de las matrículas de los colegios particulares para alumnos de clases más vulnerables. Claro, eso, primero, yo considero que solo puede ser una provocación, porque la oposición luchó el gobierno pasado por un cambio que fue paradigmático en Chile, que fue la nueva educación pública, que los establecimientos volvieran a un control de un organismo estatal centralizado y no de las municipalidades, porque había una apuesta por la educación pública. Si hay un patrón en todas las reformas del gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo, es su opción por la educación pública. Entonces, ¿por qué ahora, para responder a un cambio en el sistema de admisión, que es un problema de educación pública, se busca crear inclusión, pero en los colegios particulares pagados? Entendiendo que además la inclusión va a hacer esos colegios aún mejores, porque les va a solucionar el problema de la diversidad, se lo va a solucionar el Estado. Entonces, la verdad es que está tan poco pensado en términos técnicos esta iniciativa que uno, la verdad es que desde la perspectiva de política pública solo puede pensar que es algo más bien comunicacional, que tiene que ver con contrarrestar comunicacionalmente el proyecto de admisión justa, algo que está en el fondo resultando, pero no hay una visión... No es consistente con la visión educacional de la importancia de la educación pública, primero, que la oposición ha promovido muy correctamente. Y cuando entramos al municipal, a la versión municipal de esta idea... Antes de eso, quería ir a la de Evópoli, la ley Machuca liberal que se ha llamado. Sí, de esa se conocen menos detalles, pero se entiende que al menos es opcional. Es decir, no se que se entregaría una subvención del Estado para aquellos alumnos que entren. Claro, ahí hay una trampa difícil, porque los colegios particulares pagados no reciben subvención y eso les permite ser mucho más autónomos en términos de cómo despliegan sus proyectos educativos, cómo se diferencian y básicamente les permite también cobrar. Y la gracia de esos colegios, o sea, existen. ¿Por qué existen? Porque no reciben subvención y tienen mayor autonomía. ¿Tú crees que perdería la autonomía del proyecto educativo? No creo, la perderían inmediatamente. Pasarían, ya existe ese modelo, se llama colegio particular subvencionado. Y cuando un colegio particular recibe subvención del Estado, debe someterse al régimen que le impone la regulación estatal, que es la supervisión de la superintendencia, la restricción a los fines educativos, una supervisión muy intensa del Estado y muchas limitaciones. Los colegios particulares pagados optan por no recibir esa subvención para no tener esa regulación que los intenta hacer similares al Estado. Entonces, ningún colegio
razonable va a buscar la inclusión mediante aceptar una subvención educacional, porque pierde justamente su razón de ser. ¿Qué buenas alternativas hay para eso? El arancel diferenciado, becas, hay otras maneras, pero hablar de la portabilidad de la subvención, como habló el senador Kast, es no comprender cuál ha sido la discusión respecto al financiamiento público y las consecuencias que tiene en instituciones privadas, tanto en educación superior como en escolar. Claro, de hecho, quedándonos en ese punto, el senador Kast habla de experiencias de colegios particulares que efectivamente han llevado a la inclusión, que de alguna manera siguen con esta idea, con este laboratorio que se generó en el St. George. Sí. Que ha funcionado, porque evidentemente forma parte también del núcleo de ese proyecto educativo. No solamente es ingresar alumnos, es que toda la comunidad escolar esté con la inclusión. Sí, en eso está mucho mejor diseñado que el otro proyecto, que el proyecto de la nueva mayoría. Pero igual tú crees que finalmente también terminaría en un problema. Porque a buenas cuentas es financiar la filantropía ajena. Si el colegio particular pagado quiere ser inclusivo, tiene los medios para hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene la autonomía y porque también tiene los recursos. Estoy seguro que si los padres vieran en la inclusión algo positivo, que creo que muchos lo ven, no tendrían problema en aumentar una colegiatura para traer alumnos y becarlos, y creo que en muchos colegios funciona. Pero otra cosa es hacerlo con recursos estatales, que claramente el foco de los recursos estatales no puede ser subvencionar la inclusión de los colegios particulares pagados. O sea, es un absurdo para el sistema que tenemos. Y ahora vamos a la tercera beta, justamente la propuesta, que también se conoce poco, pero ya está lanzada la idea del alcalde Joaquín Lavín, donde por lo menos el detalle que se conoce es de un financiamiento tripartito, Estado particular y municipal. Sí, habría que preguntar a la Contraloría, porque la Contraloría, cuando vea recursos del municipio, que son públicos, igualmente impuestos que los demás, yendo a colegios particulares pagados para fines educativos, van a haber preguntas de fondo sobre por qué se están usando esos recursos en eso y no invirtiéndose en la educación de la cual el mismo alcalde provee. ¿Por qué un proveedor de educación pública financia a otro proveedor indirectamente? Es algo que el Contralor seguramente va a hacer preguntas. ¿Puede ser una arremetida comunicacional, como tú mencionabas, lo que fue de la oposición con admisión justa? Puede ser, y además que hablar de tripartito es un poco ridículo, porque la subvención educacional son 76.000 pesos para un niño de primero básico con jornada escolar completa. Y un colegio de Las Condes particular pagado cuesta 500.000 pesos. Entonces tripartito, pero al parecer no. Y la familia es vulnerable, entonces la familia ¿cuánto va a poder poner? El fisco va a poder poner 76.000 pesos, la familia podrá poner, porque el copago está prohibido por la ley de inclusión. Si se permitiera en este caso, podría poner, no sé, 20.000 pesos. Y el municipio va a invertir 400.000 pesos por niño solo para ponerlo en un colegio privado. Es algo que en realidad... no es que sea malo comunicacionalmente ni que la idea de mayor inclusión de los particulares pagados sea mala. Lo que pasa es que es una degradación tal de la idea de política pública que la verdad es que no se entiende y yo creo que más bien debiera enfocarse los esfuerzos en la calidad de la educación pública. El próximo año entra en vigencia un servicio local en Santiago, en la comuna de San Miguel, uno en Arica, ya hay otros. Los nuevos servicios locales de educación, correcto, que ha sido parte del cambio en la educación pública. Entonces, en vez de conversar con los alcaldes de las comunas que van a ser las últimas en transferirse, probablemente, y que incluso algunas probablemente piden salirse del proceso de desmunicipalización, deberíamos estar conversando, los diputados y senadores deberían estar conversando con los alcaldes de las comunas que van a pasar a hacer servicios locales, cómo se van a transferir esos establecimientos, las deudas. Aparte, veo en esta conversación y noto también un problema que se puede generar con la iniciativa de Joaquín Lavín, que, insisto, faltan los detalles, pero que está puesta la idea, que cuando estamos en un proceso de desmunicipalización, de establecer estos servicios locales de educación, si se da esta inclusión, finalmente el municipio se mantiene en el viejo orden de alguna forma que se cambió. Sí, hay algunos alcaldes que han sido bastante abiertos de oponerse a la desmunicipalización. La ley les da una opción de retrasar y de manejarlo distinto si cumplen ciertas condiciones muy exigentes, y eso está totalmente... eso es un carril separado, ellos lo pueden hacer y está bien que lo hagan. A mí me preocupan más los legisladores nacionales. Daniel, quiero llevarte a otro tema, por supuesto es muy relevante en términos de la educación, recordando que marzo va a ser un mes clave en términos de los proyectos de educación, esta discusión con respecto a la ley Machuca, admisión justa, ahí cuando se reinicie el proceso legislativo vamos a estar de todas maneras conversando aquí en Canal 24 Horas. Pero otro punto es el de los textos escolares. Datos que preocupan pero que a muchos no les sorprende, que los textos escolares que compran los padres, independiente de los que compra el Estado en ese sentido, para particulares subvencionados, para públicos subvencionados, particulares subvencionados y público en ese sentido, son los más caros de América Latina. Sí. Hay de hecho un análisis, un estudio que está haciendo la Fiscalía Nacional Económica con respecto a eso, porque se dice hay poca competencia. Entonces, claro, que un libro cueste 30.000 pesos, cuando en realidad hay otros países donde cuesta 10.000,
es finalmente un problema. Y considerando que los textos van cambiando año a año, pero que el contenido sigue siendo más o menos el mismo. ¿Cómo lo ves tú? El problema central en términos de política pública es que el Estado paga entre 700 pesos y 1.500 pesos por libro, gratis, sí, creo que son 16 millones de textos que se distribuyen en el país. Dice 18 millones. Sí. 18 millones, gracias. Y el precio es cero. En el fondo, para la gran mayoría de los escolares en Chile, y para todos los que quisieran, los colegios particulares subvencionados pueden solicitar textos gratuitos igual, los textos escolares cuestan 0 pesos. Existe un mercado privado que existe porque hay demanda. Es decir, existen colegios que piden textos distintos. El problema central es que esos textos supuestamente distintos y que cuestan 30.000 pesos no son sustantivamente distintos a los textos financiados por el Estado y que gracias a la economía de escala pueden costar mucho más barato por unidad. Claro. Entonces, las preguntas de competencia surgen a ¿por qué se está vendiendo a ese precio algo que sabemos que el diseño, la construcción pedagógica, todo digamos, la parte de inteligencia del libro, está financiada al final indirectamente por el fisco, porque no es distinto el texto? Y claro, el tiraje podría ser distinto y eso aumentar el precio, pero no se justifica un precio tan alto. Y también hay, durante mucho tiempo se ha ido registrando de manera más bien anecdótica, que ciertos colegios piden a los padres textos adicionales y esos textos no son distintos a lo que ellos podrían pedir al ministerio gratuitamente. Claro, se habla de textos complementarios, pero que van teniendo el mismo contenido o enfoque claro, que el texto base. Y también poniendo un caso que pasa mucho para los papás que compran textos escolares, de hecho viene ya en febrero, antes de marzo, todo ese proceso, cuando les dicen que hay que comprar este libro, muchas veces se hereda el libro o se claro, permuta, hay varias opciones que se han ido creando a través de los años, pero tienen varias deficiencias. Por ejemplo, para evitarse tener que pagar 30.000, 45.000 pesos, uno puede permutarse un libro que va a estar rayado, es decir, muchos ejercicios, por ejemplo, de matemática pueden ya estar hechos y el niño finalmente va a perder esa posibilidad con el texto. Sí, un ejemplo muy doméstico, pero que tiene que ver. No, es totalmente real. Lo que uno se pregunta es si es que esa demanda de renovación de textos y textos nuevos es realmente pedagógicamente relevante. Parece ser algo, hay algo ahí que no calza. Y la Fiscalía Nacional Económica puso el ojo muy bien detallado en el problema de competencia. Es decir, aquí al parecer estamos como acostumbrados a que esto sea así, pero ¿por qué no hay proveedores? Si en realidad yo pago 30.000 pesos y esos 30.000 pesos lo valen, es un buen negocio, ¿por qué no entran más? Hay alguna subvención que no estamos viendo. Y esa subvención, yo creo que la tesis, no quiero sí, suplantar a la Fiscalía, pero mi tesis sería que hay una subvención indirecta porque el diseño y la alineación con el currículum y todo el tema pedagógico está subvencionado por la compra estatal. Claro. Y luego, en el fondo, tú vendes casi que un remanente, lo vendes a otro precio y puedes poner el precio que quieras. ¿Por qué? Porque un proveedor chico no puede competir, porque tiene que pagar toda la elaboración que tú tienes subvencionada por participar. Tiene economías de escala muy distintas. De hecho, el Ministerio de Educación ya lo consignaba en la prensa en los últimos días, se está planificando un cambio en la licitación de textos. Y uno podría pensar, esto no es solamente económico, también termina siendo un tema educativo, que al fomentar la participación de editoriales de menor tamaño, la preentrega del texto y aumentar la vida útil de los libros, justamente lo que está pasando con la licitación de libros para el Estado se puede ir trasladando también a el otro sector, de aquellos papás que tienen que comprar los libros. Sí. Por supuesto, yo creo que... Eso podría ser también un punto de partida, ¿no? Sí, yo creo que sería muy útil y creo que la Fiscalía está en eso, en una comparación neutra, ojalá una comisión que compare los textos que se venden en el mercado con los textos... Claro, eso es de la Fiscalía, pero del Ministerio de Educación pensando en la próxima licitación de textos escolares. Es que cambiando los factores, digamos, la exigencia y requisitos. Sí, de acuerdo. Es muy positivo que el Ministerio entre a modificar ciertas cosas de las licitaciones. Se han hecho hartos cambios y siempre ha habido la voluntad de que entren nuevos proveedores, pero obviamente hay dificultades porque se trata de un proceso muy complejo y muy técnico. Hay un intercambio entre el juicio del Ministerio y el elaborador que es muy desgastante y obviamente es difícil. Y no parece debemos haber llegado todavía a una manera de operar que nos deje satisfechos a todos. Bien, Daniel Rodríguez, de Acción Educar, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias a ti. Que estés muy bien. Gracias.